Bueno, vamos a continuar esta semana con historia y vamos a ver la disolución del Imperio Romano y los reinos bizantinos. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que en esa época, en ese entonces, aparece Cristo, ya lo habíamos visto. Después vino Constantinopla, el rey de Constantino, que fue el que generó un documento donde dejaron de perseguir a los cristianos. ¿Ok? Nos habíamos quedado en eso, de aquel lado del mundo, pues después regresamos acá con los incas, en Mesoamérica, con todas las culturas de Mesoamérica, obviamente de los mexicas, de los teotihuacanos, ¿okay? Pero vamos a regresar al viejo continente. Vámonos a la Edad Media, que la Edad Media se lleva en el siglo V después de Cristo, y dentro de la Edad Media se determina que es cuando cae el Imperio Romano. Aquella fuerza que tenía Roma, que eran las que dominaban toda esa parte, pues cae. ¿Por qué cae? Porque se empiezan a disolver, ¿sí? Se empiezan a disolver, se empiezan a esparcir, y entonces ya no tiene la misma fuerza que cuando estaban unidos. ¿Ok? La caída del Imperio Bizantino. Esta ocurrió en el año de 1453. ¿Qué más pasaba en la Edad Media? Dentro de sus actividades económicas, como lo vimos en geografía, bueno, su mayor actividad económica era la agricultura, como en todos lados. Si se dan cuenta, siempre allá, obviamente donde se establecían las culturas, era cerca de los ríos. De igual forma, en la parte de América, en las culturas mesoamericanas y andinas, también de igual forma se desarrollaban cerca de los ríos. ¿Okay? Su principal actividad, la agricultura. Su sistema político y económico se basó en el feudalismo, ¿ok? Que es el señor feudal, como el rey, es el que manda, el que gobierna esta parte de los nuevos reinos que se iban formando, ¿vale? Su religión, aquí surgió algo muy interesante, se volvió monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Mono significa uno, entonces quiere decir que, recordemos que anteriormente eran politeístas, muchos, eran muchos dioses, pero resulta que ya después del siglo V se crea una sola religión, se conjugan todos, y entonces, bueno, con la llegada de Cristo y el cristianismo, surgen otras religiones en diferentes partes y se vuelven monoteístas, es decir, una sola religión, un solo Dios, en este caso, entre otros, el cristianismo, judaísmo y el islam. ¿Okay? Son algunos ejemplos de los que surgieron en ese entonces, pero ya no tenían varios dioses para diferentes cosas, simplemente era un solo Dios, por eso se volvieron monoteístas, ¿ok? Creían en un solo Dios. En aquel entonces también el ejército más poderoso era el germano, ¿sí? Les llamaban bárbaros, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran muy agresivos, ¿ok? Dominaron toda una región, y el germano fue el más numeroso, es decir, el que tenía más, un conjunto de guerreros, los cuales se dedicaban a dominar. Y los germanos en ese entonces, en la Edad Media, en el siglo V, eran los que tenían mayor territorio dominado. ¿Por qué? Porque eran muy bárbaros y numerosos. Entonces, todo esto predominó en la Edad Media.
¿Ok? Entonces, una vez más, rápidamente, la caída del Imperio Bizantino, donde su principal actividad de todos los pueblos era la agricultura, surge el feudalismo, su religión es monoteísta, creen en un solo Dios, y dentro de los ejércitos, el germano es el más bárbaro, el más numeroso y el que domina en esta época de la Edad Media, ¿vale? Nosotros vamos a seguir con actividades, vamos a leer algunas páginas del libro y algunas actividades que tendrán que realizar, ¿ok? Pero todo esto surgió en la Edad Media, cuando se desvanece el Imperio Romano y entonces surgen los reinos bizantinos, ¿vale? Estamos, cuídense mucho y seguimos.